Recuerden siempre que todo esto que estudiamos aquí no necesita ser creído. No es religión. No necesita creerse. Debemos intentar entenderlo para que se convierta en un conocimiento propio. Cuando alguien entiende algo, lo comprende, lo hace propio, realiza en sí mismo a través de su pensar ese hecho y le da luz y comprensión sobre lo que se está estudiando. Entonces siente certeza de que eso es así, pero no es la verdad absoluta, porque no somos perfectos, pero estamos poco a poco logrando entender cómo es que funciona el universo, el cosmos, la vida, y no puede entenderse realmente pensando si no estudiamos las leyes que lo gobiernan. Las leyes que gobiernan el universo implican la existencia de una inteligencia. Y nosotros como humanos somos un reflejo de esa inteligencia cósmica. Y le llamamos microcosmos humano. Y si nosotros manifestamos inteligencia, quiere decir que hay inteligencia en el universo, independiente de nosotros, y que se manifiesta a través de sus leyes inmutables. De manera que comenzamos a entender que nuestra existencia en el espacio, a través de una forma, con un cuerpo, no puede evolucionar en conciencia si no entra en acción el tiempo. Y el tiempo implica que la forma que existe en el universo se mueve. Es por el movimiento de la Tierra sobre su eje que yo detecto que ha pasado cierto tiempo, unas horas o un día completo. Y es por el movimiento de la Tierra alrededor del Sol que me doy cuenta que ha pasado mucho tiempo, un año. Y así cuento el tiempo, es una realidad. De manera que en esta concepción del tiempo nos damos cuenta que existe el instante en que ahorita estamos existiendo, solo está existiendo el presente. Y lo que dentro de unos minutos digamos y suceda, pues todavía no existe, es el futuro. De manera que pasado, presente y futuro son conceptos que en nuestra conciencia nos permiten entender el proceso de la evolución que se da en el tiempo. De manera que lo que nosotros hagamos ahorita tendrá una repercusión en el tiempo. Dependerá lo que yo viva un poco después de lo que yo haga ahorita. Por lo tanto, mucho de lo que ahorita estoy viviendo lo tengo y depende de lo que ya pasó, en donde yo estuve involucrado. Hice algo o no lo hice. Y entonces tengo las condiciones que tengo. Esto es empezar a estudiar que el ser humano se encuentra dentro de esta ley llamada causa y efecto. La causa que se genera tendrá su efecto en el futuro, inmediato o no inmediato. Con el tiempo aparecerá, pero viene un efecto. Y que lo podemos entender como la ley del destino, la ley de consecuencia, la de la siembra y la cosecha, en la que entran frases muy antiguas que dicen: tenemos derecho al trabajo, pero no a los frutos. Eres libre para sembrar lo que quieras, pero lo que vas a cosechar va a depender de lo que sembraste. Ahí no tienes libertad, no tienes derecho a los frutos. La cosecha, el fruto, es dependiente de lo que hayas tú trabajado o sembrado.
De manera que vamos comenzando a entender que lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, mueve en el universo fuerzas, energías. De tal manera que constantemente nosotros estamos generando cambios en ese ambiente que no vemos con nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Y es muy importante entender que si yo pienso, el pensamiento no está limitado por el cráneo. Y si yo siento odio por alguien, puedo decir, pues esto no molesta a nadie, esto no puede hacer daño a nadie. Con el tiempo, lo que yo piense sobre él va a influir lo que yo sienta, incluso cómo hable sobre él, incluso cómo reaccione cuando esté con él. Y con el tiempo, la comunidad humana, la sociedad humana, pues genera una manera de actuar que ya vemos cómo está el mundo. Preferiría yo que todos se metan en una piedra, pero que dejaran de pensar mal y odiarse unos a otros, porque es lo que genera las guerras, es lo que está generando todos los conflictos en el planeta. Así que hace mucho más daño el pensamiento cuando es saturado de odio que si agarramos una piedra y la lanzamos contra esa persona. Esto debe de estar muy claro, porque el que puede verlo, un clarividente, un psíquico, percibe que ese pensamiento de odio es como una flecha que se emite directamente hacia la persona a la que va dirigido el pensamiento. Es una flecha hiriente que entra en el cuerpo etérico y el cuerpo astral y realmente causa un efecto. El efecto es daño a nivel psicológico, anímico. Si nosotros vemos el pensamiento de amor que alguien tiene por otra persona, esto se vería como un cáliz de una flor. El cáliz de una flor tiene una belleza y un colorido muy especial. Y esto envuelve el cuerpo etérico y el cuerpo astral de la persona a quien va dirigida. De manera que tiene un efecto que intensifica su vida y fortalece la salud y la felicidad. Esto es una realidad. Así que, conociendo esto a nivel de cómo es que pensamos, si yo estoy viviendo un evento, un suceso, un hecho, y después alguien me pregunta sobre ese hecho, yo doy una narración. El hecho en sí, físicamente, hizo un efecto en el mundo astral, de tal manera que tiene su correspondencia. Si yo hago una narrativa sobre ese hecho que no corresponde a ese hecho, esto se llama mentir. Eso es una falsedad. Lo que yo estoy narrando no coincide con el hecho, de tal manera que genero yo otras formas en el campo astral que no van a coincidir con el hecho en sí y entonces van a chocar. Y esto produce explosiones y destrucción que van a afectar a mí y a las personas que me rodean. No en este instante, pero es una fuerza que está allí a nivel astral y se va a desencadenar algún día hasta el plano físico. Por eso es que se dice que la mentira, vista espiritualmente, es matar. No es poca cosa. Bueno, puede decir, bueno, y si miento y nadie se dio cuenta que mentí, no importa, porque tú generaste una fuerza que algún día se va a desencadenar a nivel físico. Se está generando una fuerza que luego puede precipitarse en la manifestación de ciertos bacilos que crean ciertas enfermedades infecciosas. Y cuando vamos con el médico, pues el médico nos va a dar un antibiótico para matar el bacilo, creyendo que es la bacteria la causante del problema. Sí, directamente sí, es el desencadenante, pero la causa de que se haya manifestado una epidemia en un lugar determinado pudo ser ocasionada
por las mentiras acumuladas de las personas que viven allí en ese momento, durante ese tiempo que están generando esa fuerza. Esto es importante que se entienda, porque es así como nosotros realmente estamos construyendo nuestro destino. Lo que nosotros sentimos, pensamos, influye incluso más arriba del mundo astral, en el mundo que llamamos el Devachan, y que es el mundo mental, el mundo del pensamiento. Se influye en esas áreas que están allí. Uno dirá, pues sí, pero es pensamiento. Sí, pero allá hay muchos que están pasando por la etapa entre la muerte y el nuevo nacimiento. Y todos los eventos atmosféricos que se están viviendo allí, en ese lugar que ya hemos visto, los generamos aquí nosotros en la Tierra, a través de nuestra manera de pensar y sentir. Allá se vivencian como el medio ambiente en que se está viviendo. Entonces una persona se deja ya por su melancolía y se hace pesimista, fatalista. Pues está haciendo un efecto modificando la sustancia tan sutil que existe allá, que genera ciertas formas que influyen luego en lo que sucede aquí en la Tierra. Y claro, potencializa la tendencia melancólica en los seres humanos. Y esto es una traba para la evolución y el progreso. Que el ser humano enfoque su pensar y su sentir en lo feo, en lo falso y en lo malo. Que es una realidad, claro, que está allí. Pero también existe lo verdadero, lo bueno y lo bello. Y nosotros debemos poder percibirlo siempre. De manera que una persona que es capaz de amar todo lo que le rodea, todos los seres, no solamente en su actitud de que desea el bien para todos, sino que siente amor, se siente uno con todos. Esto tiene un efecto que va a repercutir incluso en nuestro cuerpo físico en la siguiente encarnación, en nuestra salud. Si tengo el espíritu de lucrar siempre, de hacer negocio, de sacarle beneficio material a todo lo que haga, esto en especial puede provocar que mi cuerpo tenga una tendencia, una disposición a enfermedades infecciosas. Si yo amo todo lo que me rodea, mi cuerpo va a tener un aspecto más juvenil durante mucho tiempo, incluso en la vejez. Si la persona critica y se quiere separar de todo mundo, se quiere aislar, eso puede tener la repercusión de que su cuerpo tenga la tendencia a arrugarse prematuramente y envejecer también prematuramente. Es una tendencia, una disposición del cuerpo físico que uno lo hace en la vida anterior. De tal manera que la fortaleza física, incluyendo la belleza, se influye por la forma incluso en que uno soporta las dificultades que la vida ofrece. Esta escuela que es la Tierra siempre va a manifestar obstáculos, porque es una escuela. El obstáculo sirve para que desarrollemos la fuerza para salvarlo y desarrollar la voluntad. De tal manera que es un error pensar que vamos a poder lograr una plena felicidad constante en la Tierra. Debemos intentar ser felices, pero la vida siempre va a generar una prueba para desarrollar algo más. Y entonces hay que estar muy atentos para poder tener la actitud correcta ante eso. De tal manera que si nosotros tenemos una enfermedad y hacemos lo posible porque podamos curarnos, claro, pero a veces hicimos ya todo lo posible y no hemos logrado.
librarnos de ese problema, de esa enfermedad, de esas molestias físicas. Uno debe de afrontar esto que uno ve que pues lo tiene con paciencia. O sea, la paciencia, el soportar con paciencia desarrolla la serenidad aún en situaciones difíciles. Esto en el alma se convierte en sabiduría. Todo lo que la humanidad ahorita está viviendo es realmente preocupante. Y uno puede llegar a pensar, yo no creo en la evolución. Yo más bien creo que los seres humanos van para atrás. Que eso de que están evolucionando, pues no lo veo. Cada vez hay más conflictos, cada vez hay más miseria, problemas, guerras. Pero todo esto, en realidad el ser humano lo ha generado y tiene que soportarlo, tiene que afrontarlo, porque es su destino que él ha creado, individual, familiar, nacional o mundial. De tal manera que cuando el ser humano vive todo este sufrimiento generado donde se encuentre viviendo, en el alma aumenta la sensibilidad y la capacidad de ponerse en el lugar de los demás. Cuando un ser humano sufre algo físicamente y pasa el tiempo y conoce a otra persona que también sufre algo similar, tiene una comprensión mayor de lo que siente esa otra persona porque él conoce ese sufrimiento. Entonces ha desarrollado la capacidad de ponerse en el lugar de los demás. Esto se llama sentir con los demás, se llama compasión. Esto es la base del amor. Entonces, no significa que no hagamos nada, pero a veces no podemos evitar el sufrimiento. Está allí. Entonces, afrontarlo con esa actitud de paciencia va a dar la base para el desarrollo de la sabiduría, la sensibilidad. Incluso dije la belleza, porque cuando un ser humano vive enfermedades, dice Rudolf Steiner, que esto tiene como consecuencia en el mundo físico, en el cuerpo, que se manifieste más belleza. Entonces la belleza, la sabiduría, la capacidad de comprensión sobre las verdades más profundas y elevadas de la vida no son gratis. Si un ser humano las tiene es porque ha hecho algo en sus vidas pasadas. Cualquier talento, cualquier inclinación que se tenga ha sido influido por él mismo con su esfuerzo. No hay regalos, no hay castigos, simplemente una ley, la ley de consecuencia. De tal manera que tenemos lo que hemos hecho por diligencia y nos falta lo que no hemos hecho por negligencia. Y lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo astral, que es el que manifiesta la capacidad de sentir alegría, tristeza, compasión, la capacidad de percibir la belleza, la bondad, o sea, la capacidad ética y moral. Las cualidades que yo manifiesto en mí, yo las construyo por mi manera de pensar y ver la vida. Yo ahorita estoy construyendo mi sensibilidad de la vida siguiente. Cada quien es como se ha construido, de tal manera que la mente influye sobre el cuerpo astral. La manera en que yo me dispongo y tengo una actitud ante lo que me sucede va a influir sobre mi cuerpo etérico o vital en la siguiente vida. Y el cuerpo etérico es donde está el temperamento, el carácter, las tendencias permanentes. De tal manera que lo que yo con mi temperamento y mi carácter, mis tendencias, estoy influyendo, será la cualidad que tenga mi cuerpo físico, la resistencia que tenga a la enfermedad en la siguiente vida. O sea, el sistema inmune, la salud, va a depender de lo que yo ahorita tenga. Si yo me dejo llevar por instintos bajos, no son malos, pero le llamamos bajos. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, me gusta comer. Llega un momento en que desarrollo la pasión por comer. Más allá de comer porque me gusta, no.
al borde de la gula, donde el comer me despierta mi animal, es el cuerpo astral, ¿no? Y entonces se convierte en una tendencia, en una actitud que yo repito con frecuencia. Como por comer, como porque me da placer y lo que quiero es placer. Hay gente que se atrapa en eso y se hace esclavo. De tal manera que si se deja llevar por esa inclinación, es una inclinación instintiva, que quiere solamente gratificar el paladar, que es el placer. Y si lo hace por el sexo, pues todavía más profundo, porque implica fuerzas más profundamente arraigadas en su instinto, que es la supervivencia. Todo esto va a atraer también ciertas fuerzas por afinidad, y esto va a hacer que mi salud se degrade en la siguiente encarnación. De tal manera que si alguien dice o pregunta, ¿cómo puedo hacer yo que mi cuerpo ya no se enferme? Que yo tenga salud. Pues hay que erradicar todas las inclinaciones bajas. Tanto para el hecho de dejarse llevar por el enojo, la ira, por la gula, por la lujuria, por el odio, cualquier otra pasión, cualquier inclinación instintiva que uno desarrolle, que puede pasar, hay que superar y erradicar esto. Hay que estar muy alerta, muy atento y trabajar sobre sí mismo. Pero lo digno del ser humano en este planeta es que él se hace dueño y arquitecto de su destino. Y no le puede echar la culpa ni a su pareja, ni a su papá o su mamá, ni a Dios, a nadie, de lo que tiene o lo que le falte. Esto nos hace responsables. El hecho de que yo me sienta responsable ya es un comienzo del proceso espiritual consciente. Llega un momento en que yo me doy cuenta que tengo ciertas tendencias y comienzo a conocerme. ¿Recuerdan cómo decía un gran filósofo griego? Lo más difícil para un ser humano es conocerse a sí mismo. ¿Quién soy? Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses, decía lo que estaba escrito ahí en el templo de la sabiduría. Esto es lo más difícil, porque implica que yo esté muy atento a mí, porque lo más fácil es hablar más de los demás. ¿Por qué? Porque es muy fácil ver lo que los demás tienen que mejorar y perfeccionar, pero es muy difícil darme cuenta de lo que yo tengo que mejorar. Por eso la sentencia antigua: es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Pero esto implica pues reconocer que uno está moviendo fuerzas, leyes que me hacen entender que mi vida depende de mí. Comentaba yo esto de cómo es que un grupo en un lugar determinado tiene un karma colectivo que tiene que reconocer. La vida lo hizo nacer en ese país, y no solamente decir país, en una ciudad, que no es lo mismo en el norte que en el sur del país, donde tiene ciertas características temperamentales del pueblo, del grupo, y tiene cierto karma, que si nace allí es por algo, tiene que responsabilizarse también en el grupo. De tal manera que esto que mencionó de las epidemias por ser mentirosos, nos damos cuenta que ciertos lugares del planeta viven ciertos problemas de salud más que otros lugares, donde se ha hablado, por ejemplo, de la peste en la antigüedad, de la lepra, de epidemias que generan muchas muertes. Últimamente nosotros vivimos no una epidemia, vivimos una pandemia. Con esto que estamos estudiando reconocemos que somos nosotros los seres humanos los que la hemos engendrado.
Y no es que algunos en un laboratorio crearon un virus. Ya ven que hay esas teorías, ¿no? Y que se les escapó, lo sembraron para que se disipara y así reducir la población mundial. Y luego vender vacunas, cubrebocas, jeringas, todo el negocio que está detrás. No, vayamos a un nivel superior. La manera de pensar actual de la humanidad de los últimos siglos está generando a nivel astral fuerzas que van a tener que desencadenarse a nivel físico, situaciones como, en este caso, la pandemia, que claro está desencadenada físicamente por una partícula que no es un ser vivo, es un virus, que necesita una célula para reproducirse, pero no es un ser vivo en sí, no pertenece ni al reino vegetal, ni al reino animal, ni al humano. Está entre el reino mineral y el reino vegetal, de los vivos. Pero el ser humano es capaz de desencadenar la presencia de ciertos bacilos y bacterias, pestes, lepra. ¿Cómo va a ser capaz de crear virus que luego desencadenen, en este caso, una pandemia? La manera de pensar actualmente se ha centrado mucho más en lo que vemos con los sentidos, o sea, en lo físico, material. Es de manera que se ha materializado la ciencia. Y la ciencia no se pudo haber materializado si no se materializó primero la religión. ¿Acaso no han notado que hay personas con una religión y que la viven con mucha fe, pero por ser religión no dudan de su fe? Y por lo mismo no tienen que pensar ni cuestionar si es verdad o no lo que creen. No es cuestionable. Pero cuando uno les quiere platicar algo de ciencia espiritual y ellos necesitan cuestionar lo que creen, pues lo pueden rechazar. Y aunque creen en lo espiritual, no están dispuestos a conocerlo, porque para conocerlo tenemos que pensar. No se puede conocer nada si no piensas. El fundamento para conocer algo es ponte a pensar sobre ello. Y ponerse a pensar sobre lo que crees, pues vas a tener que dudar lo que te enseñaron. Y entonces esto es problemático para alguien que no está dispuesto a poner en duda sus creencias y algún día conocer y reconocer la gran verdad que está en la religión. Con la ciencia espiritual reconocemos las grandes verdades que se han difundido dogmáticamente, o sea, por creencia, porque ya estamos en una etapa en que el ser humano es capaz de comprenderlo pensando y estudiando. Y actualmente los seres humanos tienen un gran riesgo porque la ciencia materializada, oficial, pues hace que se influya en la construcción del sistema nervioso de las siguientes generaciones. Y nosotros actualmente estamos viviendo una etapa que ya lo hemos hablado, en la que hay cada vez más nerviosismo. El ser humano es muy sensible, o sea que no tiene control de su sistema nervioso. Y esto le hace sufrir. Esto, según la investigación de la antroposofía, es debido a que en las generaciones anteriores ya el pensamiento materializado gradualmente influyó para que el cuerpo astral, que tiene como instrumento el sistema nervioso, hiciera esto, de tener un sistema que el ser humano no logra tener bajo su control. Imagínense, el sistema nervioso está basado en comunicación electroquímica entre una neurona y otra. Y cuando no hay un control y se está mandando impulsos constantemente, pues se siente algo que inquieta internamente. Estoy nervioso, me siento ansioso, no sé, y empiezo a moverme y aumenta la adrenalina y ya no puedo dormir. Y pues no te preocupes, tómate un ansiolítico.
Ya ven que estamos ahora en la época del ansiolítico, ya pasó el paleolítico, el mesolítico, estamos en la época del ansiolítico. Entonces, con una medicina se quita el problema. En realidad no se quita el problema. Esto alimenta el negocio de los que crean medicinas para todo. En última instancia es necesario, hay que tomarlo, pero uno tiene que darse cuenta que solo si vivimos, si tenemos una vida entusiasta y llena de creatividad, podemos hacer una profilaxis a esto para las generaciones futuras. Una vida creativa y entusiasta, o sea que yo me involucro en el arte y me entusiasma por la belleza que involucra, que tiene esto. Además de interesarme por lo espiritual. Ir más allá de pensar que todo lo que existe solo es materia, que no hay más. Esto está influyendo para que suceda esto. Y no solamente el nerviosismo y la ansiedad, y todos los problemas psiquiátricos, me atrevo a decir que actualmente cada vez hay más, sino lo que sucede cuando el cuerpo llega a la vejez y ya no tiene la lucidez mental a través del cerebro, que es el órgano principal del cuerpo astral. El cerebro se degenera por esclerosis. La esclerosis es la tendencia materializada del pensar. La esclerosis es el enfriamiento, el endurecimiento, y hace que ya no llegue el suficiente oxígeno a través de los capilares al cerebro. Después de cierta edad, con la arteriosclerosis, se degenera, y entonces se pierden las funciones básicas de la memoria y de la lucidez para estar plenamente conscientes. ¿Y qué sucede? Aparece la demencia. Entonces, estamos en el riesgo de generar epidemias de demencia en lugares donde el intelecto ha llegado a niveles máximos de sofisticación a través de la educación, incluso en las escuelas, desde el preescolar, en la primaria, en la secundaria, se intelectualiza precozmente. ¿Por qué? Porque el pensamiento se materializa y lo que interesa es que tengas la capacidad de la excelencia y la competitividad, porque tienes que enfrentarte a un mundo donde todos contra todos, y cuídate porque si no lo haces, pues te van a dañar. Entonces aparece una actitud como si estuviéramos en la selva. Dijera Roberto Cortés: amigos y nada más, el resto, la selva. Como si estuviéramos llenos de enemigos alrededor, ¿no? Entonces es algo abusado. No, debemos darnos cuenta que el ser humano es un ser que es una chispa divina, y en él se manifiesta un aspecto, una faceta de Dios que nadie más tiene, y que puede ser que en ese momento yo vea algo muy feo, muy malo, y dude de que sea divino. Entonces, ¿cómo va a ser divino? Puede ser divino mi esposa, mi mamá, mi papá, mis hijos, la gente que quiero y amo, porque ahí veo algo bueno, pero no un criminal. No puede ser. Pues tenemos que superar ese pensamiento y reconocer que incluso en un criminal, en una persona que manifieste en extremo esta falta de armonía universal que es la fealdad, la falsedad y la maldad, allí hay un ser evolucionando, un alma, un hijo de Dios, que algún día va a reconocer su esencia espiritual. Algún día. Porque a través de la ley del destino, del karma, va a sufrir las consecuencias de todo lo que haga, lo que diga, lo que sienta, lo que viva. Todos los seres humanos tendrán la compensación de cómo viven, de tal manera que la vida los va a leccionar y van a aprender. Porque si nosotros estuviéramos en la misma situación, en las mismas condiciones, haríamos lo mismo. Y bueno, así que a través de esto, actualmente los maestros conductores de la evolución, las guías, han hecho necesario que se difunda este conocimiento de la ciencia espiritual.
un sentir y un pensar más espiritualizado es la mejor profilaxis para que el ser humano tenga más salud, tenga más sensibilidad y más inteligencia y capacidad de comprender por qué está aquí, a qué vino. Porque la tierra es una escuela y estamos en la escuela. Así que bueno, este conocimiento nos ayuda pues a comprender nuestra evolución individual, grupal en la familia, en el país y en el mundo, porque somos ciudadanos del mundo. Y bueno,